Durante la jornada vamos a contar con la presencia de Javier Pinilla, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hará la introducción, y después contaremos con 3 ponentes, todos ellos del Instituto. En primer lugar, por orden de intervención, Pablo Orocino, subdirector técnico del Instituto. En segundo lugar, tendremos con nosotros a Fernando Sanz, director jefe del Departamento de Seguridad Laboral, de Seguridad Industrial, del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid. Y la última ponencia correrá a cargo de Pilar Cáceres, directora del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla. Perdón. Antes de que empiece Javier, quería hacer simplemente un pequeño apunte sobre la plataforma que estamos utilizando para la difusión de esta jornada. Esta plataforma les ofrece a ustedes una herramienta que les permitirá hacer preguntas o plantear cuestiones a los ponentes, preguntas que responderemos una vez que haya finalizado la jornada, o sea, que hayan finalizado las presentaciones, en un turno de preguntas. Ustedes pueden lanzar las preguntas o las cuestiones a lo largo de las ponencias o al final. Sin más, doy paso a Javier Pinilla, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que inicie esta jornada. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada virtual organizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como bien saben, no es el formato habitual en el que solemos realizar estas actividades divulgativas tan frecuentes en el trabajo de este instituto. Lo habitual es que tengamos el gusto de acogerles en alguna de nuestras sedes en los 4 centros que tenemos repartidos por toda España, pero las circunstancias obligan y esta es la forma posible de realizar correctamente en estos tiempos de pandemia unas actividades divulgativas como las que son necesarias de mantener. El objeto de esta jornada es dar a conocer el trabajo del Instituto durante estos meses de pandemia, dar a conocer el trabajo y muy en particular las herramientas y los instrumentos que el Instituto ha elaborado para que la gestión de este riesgo en los centros de trabajo sea enfrentado de la mejor forma posible. Aunque en los últimos días parecen sucederse muy buenas noticias respecto a un futuro más esperanzador de, por fin, una posible resolución de la crisis, lo cierto es que todos los especialistas saben y nos manifiestan continuamente que en los próximos meses, al menos durante algunos meses, seguiremos teniendo que convivir con esta situación crítica. Por eso, esta jornada no es una jornada de balance, no se trata de contar lo que hemos hecho, se trata de contar lo que hemos hecho para que pueda ser todavía y durante algún tiempo mejor utilizado. Estas herramientas, estos instrumentos deben ser útiles en los centros de trabajo. Desde los primeros momentos de la crisis, de la pandemia, el Instituto ha estado en primera línea de trabajo, sobre todo trabajando de forma coordinada, muy en particular con las autoridades sanitarias, también con las industriales, y ha estado trabajando en 2 líneas principales. Por un lado, fomentando, dando su mejor conocimiento técnico y científico para que la gestión de la pandemia en los lugares de trabajo se hiciese de forma integrada y utilizando las recomendaciones sanitarias, pero también dentro del marco general preventivo que todos conocemos. Y en segundo lugar, el otro ámbito de actuación prioritario ha sido el de garantizar la calidad de los medios de protección individual que los trabajadores deberían portar para enfrentar esta situación de pandemia. En primer lugar, el Instituto durante estos meses ha venido elaborando hasta 70 documentos entre guías, vídeos, infografías
y otro material divulgativo con objeto de facilitar que las empresas dispusieran de los conocimientos técnicos más adecuados para enfrentar esta situación de crisis. Estos documentos los pueden ustedes encontrar en nuestro espacio COVID y además dentro de estas 70 publicaciones, una veintena de ellas van dirigidas, son recomendaciones prácticas dirigidas a otros tantos sectores de actividad, algunos más genéricos y otros muy concretos, que permitan integrar las recomendaciones sanitarias con las recomendaciones preventivas con objeto de fomentar y evitar los riesgos para la salud de los ciudadanos, en este caso en su condición de trabajadores. El otro ámbito de actuación, como he señalado, es el relacionado con los equipos de protección individual. Sin duda, verdaderos protagonistas en esta situación de crisis. Durante los primeros meses de esta pandemia, ningún país europeo ni mundial, ninguno en el mundo contaba ni con los stocks suficientes ni con las capacidades de producción para atender sus necesidades de disponer de suficientes equipos de protección. Es por eso que muchos países, y entre ellos España, tuvimos que importar de forma apresurada buen número de equipos. Bien, pues el trabajo del Instituto ha sido crucial, vital, para que los equipos puestos a disposición de los trabajadores sanitarios y no sanitarios, pero aquellos que enfrentaban y que siguen enfrentando a la COVID en primera línea, tuvieran las suficientes garantías de calidad. Durante los primeros 2 meses, el Instituto, en particular a través de su Centro Nacional de Sevilla de Medios de Protección, ha atendido miles de consultas relacionadas con el uso de los equipos de protección individual y ha realizado más de 200 verificaciones de estos equipos. En definitiva, una labor crucial, clave para garantizar esta salud y seguridad y esta protección suficiente en los puestos de trabajo. Por supuesto que el trabajo no se ha terminado, la situación no ha sido derrotada, la COVID va a convivir con nosotros y en los centros de trabajo durante al menos algunos meses hasta que podamos vencerla. Por tanto, la labor del Instituto va a seguir siendo prioritariamente enfocada para ayudar y para vencer esta situación de crisis, pero no por ello podemos, ni hemos dejado, ni lo vamos a hacer, dejar de lado las otras funciones, las otras atenciones, los otros riesgos a los que tenemos que enfrentarnos en nuestra labor cotidiana. En ello vamos a seguir, como hemos estado haciendo estos meses, y probablemente el próximo año, si todo parece indicar, podamos vencer por fin la situación de pandemia, tendremos que analizar, estudiar, ver cuáles son las condiciones de los lugares de trabajo, cómo han sido las consecuencias también de esta pandemia en los lugares de trabajo y tendremos que afrontar estas consecuencias con los instrumentos que este instituto dispone, que son fundamentalmente los de su conocimiento técnico, la de su capacidad de intervención y, por supuesto, el compromiso de todos sus funcionarios. Cuenten con ello, sepan que esta institución está para atender las necesidades de los centros de trabajo en materia de prevención y sus profesionales están suficientemente cualificados para realizarlo. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten y que conozcan de primera mano y mucho mejor de lo que ya puedan conocer a través de nuestra página web estos instrumentos, estas herramientas, estas acciones que una institución con casi 50 años de experiencia en España pone a su disposición. Muchas gracias. Olga, perdón, el micro. Muchas gracias, Javier. Como decíamos, después de la presentación, la apertura de Javier Pinilla, empezamos directamente ya con las ponencias más puramente técnicas de esta jornada. En primer lugar, vamos a tener con nosotros, la colaboración, la participación de Pablo Orofino, subdirector técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
quien, bajo el título de la ponencia que tienen ustedes en el programa de la jornada, Integración de la COVID-19 en la gestión de la prevención de riesgos laborales, nos va a exponer el criterio técnico en el que nos hemos basado en el Instituto para integrar las medidas preventivas frente a la COVID-19 en la gestión ordinaria de la seguridad y salud en las empresas. Criterio que nos ha permitido desde el Instituto trabajar en este ámbito desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Entonces, Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Olga. Buenos días. Efectivamente, como decía mi compañera Olga Sebastián, este tiempo que voy a compartir con ustedes voy a tratar de transmitirles cuáles han sido los criterios técnicos que han servido de base, no solamente de base de nuestro conocimiento, sino fundamentalmente de línea conductora en relación con todas las actuaciones que ha venido desarrollando, como bien decía en la introducción el director del organismo, desde el mismo inicio de la pandemia, ¿no? Para ello, lo que voy a hacer es tratar de hablarles en tres bloques diferenciados. El primero de ellos, precisamente, es el bloque que iría focalizado o enfocado de una forma muy sucinta. Lo que quiero ser es bastante sucinto. Ahora bien, lo que espero es ser bastante claro, exponerles cada uno de los puntos que, repito, han sido la base y siguen siendo la base de nuestro trabajo. En el segundo bloque, lo que trataré es de transmitir algunos de los matices, porque son muchos, pero trataré de subrayar aquellos que nos parecen más importantes, algunos de los matices que son necesarios a la hora de abordar esta pandemia con las herramientas que todos, o al menos en nuestro ámbito, conocemos, que son las herramientas de prevención de riesgos laborales. Y por último, les invitaré a abrir la ventana y mirar un poquito más allá de nuestras fronteras y ver un poco las líneas, en este caso de trabajo, que se están desarrollando en el ámbito internacional y un poquito más cerca, aunque sigue siendo internacional, en el ámbito europeo en esta materia, ¿no? Pues bien, sin más, entraré al primero de los bloques, que es precisamente el que va a, digamos, servir como línea conductora tanto de mi ponencia propiamente dicha como en general del trabajo que desarrolla el Instituto. En este sentido, lo primero que es necesario es un poco ver precisamente el carácter que tiene nuestro organismo, el carácter como organismo científico técnico que tiene el Instituto, que es lo que marca realmente nuestro trabajo, y una actuación, la nuestra, muy técnica, que está, como no puede ser de otra forma, encorsetada y en contexto con la normativa. Hay que decir que en este sentido cualquier documento, cualquier criterio, sobre todo cualquier opinión vertida por este instituto, en el momento en el que tengamos o hemos tenido este corsé normativo, ha sido puesta en conocimiento, consultada e incluso cuando ha sido necesario acordada por el único órgano que a día de hoy tiene la competencia para elaborar informes de interpretación normativa en el ámbito laboral, me estoy refiriendo, como son nuestros compañeros de la Dirección General de Trabajo, y eso quiero que quede meridianamente claro, tanto los puntos que voy a exponer yo como en cualquier documento, herramienta, criterio que puedan haber ustedes visto y verán a lo largo de estos días, ¿no? Bien, en este punto me gustaría subrayar algunas cuestiones que, como decía, se las voy a comentar de forma prácticamente telegráfica, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la llegada de la pandemia de un país lejano, en este caso China, que en el momento que trasciende esa frontera se convierte en un problema y sigue siendo un problema de ámbito sanitario. Estamos en un problema de salud pública que hay que tener en cuenta que cuando pasa cualquier puerta de cualquier negocio, de cualquier empresa, automáticamente también, y subrayo la palabra también, se convierte en un problema de ámbito laboral. No lo digo yo, lo dice la propia Ley General de Salud Pública, que la salud laboral está integrada de forma indisoluble en la salud pública y, por tanto, no son cuestiones paralelas, sino cuestiones absolutamente y totalmente coincidentes, ¿no? El segundo punto importante que yo creo que es necesario abordar aquí es el que tiene que ver con realmente con la presencia de un coronavirus denominado SARS-CoV-2, y subrayo también en este caso la palabra presencia en el ámbito laboral. En el momento en el que aparece un agente, en este caso patógeno, que puede dañar la salud del trabajador, esta presencia del agente patógeno la convierte automáticamente en una condición de trabajo de las que se entiende como tales, o entendiendo como tales, aquellas que de forma realmente inequívoca nos habla la propia ley de prevención, concretamente en su artículo 4, ¿no? Bueno, aquí no hace falta decirles que son múltiples los ejemplos de riesgos laborales que, sin tener su origen específico y concreto en la actividad laboral en sí, la mera presencia en el ámbito laboral, en el tiempo y lugar de trabajo, automáticamente le confiere esta característica como condición de trabajo de la que les hablaba en un principio. En el tercer lugar, o el tercer punto que me gustaría compartir con ustedes, es el que tiene que ver con la naturaleza propia de la gente. Estamos hablando de un microorganismo
y por lo tanto en nuestro lenguaje y en nuestro campo, que es el preventivo, estamos hablando de un agente biológico. Es verdad que ha llegado una pandemia y concretamente un agente que desconocíamos absolutamente, no solamente en el ámbito sanitario, sino en el ámbito laboral, pero también es verdad que teníamos una experiencia previa en relación con los agentes biológicos, en este caso muy limitada al ámbito de aplicación de un Real Decreto, que conocen ustedes igual o mejor que yo, que es el Real Decreto 664 del 97. Ahora bien, aquí viene uno de los matices importantes en este sentido y es el matiz de que la presencia no es única y exclusivamente cuestión de aquellas actividades que ya entraban de por sí en este Real Decreto que acabo de citar, sino al revés. Esta presencia se hace efectiva en cualquier actividad laboral en el momento en el que el vector, entendiendo como vector, en este caso el propio ser humano, coincide con otro ser humano, ya sea este personal trabajador o alguien ajeno a la empresa que pueda estar en contacto, vamos a decir, estrecho con el personal trabajador, y por ello entra en juego el resto de la normativa preventiva. Es decir, es posible, y de hecho lo hemos visto, acometer la prevención de este riesgo no únicamente con este Real Decreto, que es muy específico, el 664, sino en realidad con toda la batería de normativa, por un lado, y obviamente de herramientas técnicas, por otro, de la que disponemos y conocen de forma realmente bien aquellos que hacen prevención constantemente, ¿no? Y por último, para terminar este bloque, hay otro punto también importante que he ido citando en cada uno de los puntos anteriores, que es realmente el conjunto de las reglas del juego. Me estoy refiriendo a la normativa. Estamos viendo y hemos visto que desde el inicio de la pandemia se han ido publicando diversas disposiciones, la mayor parte de ellas, o de forma, digamos, notable y destacada, del ámbito de las administraciones públicas sanitarias, pero también de otros ámbitos. Ya lo ha citado el propio director del instituto, como puede ser el industrial o incluso el de transportes. Y en el momento, y aquí es lo que les quiero transmitir por parte del instituto, en el momento en el que cualquiera de estas disposiciones tiene algo dentro de su articulado o de su contenido que pueda afectar y tenga que ver con la prevención de riesgos laborales, es decir, con la prevención de aquellos daños, en este caso motivados por la COVID, automáticamente, y vuelvo a decir que no lo digo yo, en este caso me voy a la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo primero, hay que entender esta normativa como el conjunto de normativa de prevención de riesgos laborales que nos va a permitir estar de forma más o menos cómoda en un campo que conocemos perfectamente, y por mucho que nos venga dado una serie de cuestiones que obviamente son desconocidas, pero sí que tenemos una experiencia y un campo de juego realmente que nos es amigable o favorable en este sentido, ¿no? Bien, con esto termino este primer bloque en el que he tratado de ser muy sucinto, muy claro y sobre todo muy directo a la hora de contarles cuáles son los criterios y las bases técnicas del instituto, y entro de lleno en el segundo bloque que les anunciaba, en el cual me gustaría poner de manifiesto y subrayar aquellos matices que les decía al principio son muchos, pero no tantos los que entendemos que son, vamos a decir, relevantes, que nos han permitido utilizar las herramientas, y la pongo entre comillas, clásicas de la prevención. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la propia evaluación de riesgos o a las medidas preventivas en un contexto y con un riesgo absolutamente desconocido, como ya no me cansaré de repetir durante la ponencia, ¿no? Bien, en este punto el primer aspecto que me gustaría subrayar o matiz es el que tiene que ver con la información que me viene en primer término y fundamentalmente de las autoridades sanitarias, una información que me habla por un lado sobre la probabilidad de existencia del coronavirus y por otro sobre las consecuencias, el efecto dañino que tiene el coronavirus en este caso, y me estoy refiriendo ya a partir de ahora única y exclusivamente al personal trabajador. Una información que yo pondré en contexto y que será necesario realmente verla específicamente en cada uno de los puestos de trabajo, y no será hasta entonces cuando yo no tendré la información suficiente que me va a permitir en primera instancia ver si es necesario o no adoptar una serie de medidas, ya les adelanto que sí, y en segunda instancia, y quizá de forma muchísimo más importante, exactamente ver el tipo concreto de medidas que yo tengo que adoptar, ¿no? En esta cuestión el Instituto ha insistido, sigue insistiendo y seguirá insistiendo de forma reiterada y clara. Ahora bien, yo en este caso me retrotraigo un poquito para atrás y me voy al primero de los documentos, vamos a decir, claves que publicó el Ministerio de Sanidad con una participación directa por parte del Instituto, y me estoy refiriendo al protocolo de actuación de los servicios de prevención laborales, ¿no? En este protocolo, y desde el inicio, el propio Ministerio de Sanidad insistió mucho en que el catálogo de medidas que aparece en ese protocolo únicamente tenía sentido en el ámbito laboral visto bajo el prisma de la evaluación de riesgos, porque si no nos estaríamos simplemente limitando a poner un catálogo de medidas de aplicación indiscriminada, que obviamente, igual que yo, lo conocen ustedes, es absolutamente contrario a la política de prevención de cualquier empresa, ¿no? Pues bien,
Tal fue el aluvión de consultas en relación con esta cuestión que el propio Ministerio de Sanidad acompañó el protocolo con una nota interpretativa específicamente centrada en esta cuestión y que sigue siendo una cuestión nuclear, y vuelvo a repetir cuál es la cuestión, y es la necesidad de pasar por el prisma de la evaluación de riesgos el conjunto de medidas, vengan o no de sanidad, antes de disponer de ellas en el ámbito laboral, ¿no? Otro matiz importante también que tiene que ver con este cambio y este aprendizaje continuo que estamos teniendo en relación con el coronavirus es la necesidad de disponer de mecanismos en la empresa que realmente faciliten y garanticen que la actualización de la información es constante y continua. Estamos viendo que cosas o cuestiones que al principio de la pandemia creíamos imposibles, pues ahora no son tan imposibles. Es más, ya hay evidencia científica de que puede ser así. Un ejemplo de ello es la publicación en el pasado viernes por parte del Ministerio de Sanidad de un documento específicamente centrado en la evidencia científica sobre la propagación del coronavirus vía aerosoles, ¿no? Pues es un ejemplo que me dice que efectivamente debo y tengo que estar constantemente actualizado a la hora de evaluar los riesgos y tener en cuenta la información que en cada caso se va apareciendo para ir adaptándome constantemente en mi día a día desde el punto de vista preventivo, ¿no? Hay otro matiz importante también. Y ya me voy no solamente a la parte de la evaluación de riesgos, sino a las propias medidas preventivas, que podríamos decir o resumir en una palabra: complementariedad. Estamos hablando de un conjunto de medidas que por sí mismas tienen una eficacia limitada, pero es precisamente el análisis conjunto de las medidas que yo tengo que aplicar, el análisis que realmente me va a decir si tengo o no controlado el riesgo. Es decir, de nada sirve aplicar las medidas de forma individual si yo no tengo una visión conjunta de las mismas. Medidas que no solamente tienen que ser complementarias, sino también, y aparece una segunda palabra, deben ser compatibles entre sí. No solamente las propias medidas para enfrentarnos al coronavirus, sino las medidas que nos permiten enfrentarnos al coronavirus, pero que conviven con otras medidas, porque no nos olvidemos que hay una serie de riesgos que continúan, ¿no?, apareciendo y siendo presentes en el lugar de trabajo, y necesitamos garantizar que efectivamente hay una compatibilidad de todas ellas, ¿no? Bien, para terminar este segundo bloque, podría también hablar de los principios de acción preventiva que obviamente nos han mantenido constantemente o nos han servido de guía a la hora de priorizar estas medidas. Un ejemplo de ello es el trabajo a distancia o teletrabajo, que incidiría en el primero de los puntos, que es combatir los riesgos en el origen. En el momento en el que yo no tengo una coincidencia física de personas en el lugar de trabajo, rompo el vector de transmisión y por lo tanto estoy aplicando directa y de forma clara los principios de acción preventiva. Pues como les decía antes de terminar este bloque, me gustaría simplemente apuntar una cuestión que tiene que ver con la intervención que tendrá en último lugar en estas ponencias de mi compañera Pilar Cáceres, directora del Centro de Sevilla, y repito que tiene que ver en este caso con una de las medidas preventivas que ha sido estrella, y me estoy refiriendo a aquella que tiene que ver con la protección personal, fundamentalmente con la protección frente del coronavirus a través del aire, ¿no? Me estoy refiriendo a los equipos de protección personal y equipos donde nosotros tenemos que ser perfectamente conscientes de que estos equipos o estas mascarillas, que son de tres tipos fundamentalmente, las que conocemos clásicamente como equipos de protección individual, las quirúrgicas y las higiénicas, tienen perfectamente distinguida la normativa de la comercialización de aquella que se pone en marcha en el momento en el que el empresario dota a los trabajadores de cualquiera de estas mascarillas. Es precisamente en este segundo punto donde quizá hay más confusión, y yo aquí, aunque se le aclarará o trataremos de aclararlo todavía mejor con un documento que tenemos, que estamos trabajando para aclarar esta cuestión y que se publicará pues en unos días. Aclarar que cualquiera de estas tres mascarillas, una vez que están en el ámbito laboral, cumplirían con la definición de equipo de protección individual que nos da la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dado que, al margen de la protección individual propiamente dicha, de las mascarillas autofiltrantes que todos conocemos, las FFP1, FFP2 o 3, el resto, las quirúrgicas y las higiénicas, aunque su objeto es distinto de las primeras, porque tienen un objeto más enfocado a la protección de la colectividad, sí que es verdad que tienen una cierta protección individual que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, dicho esto, y también un poco tratando de continuar con esta forma o resumen o tratar de ser sucinto en aquello que estoy exponiendo, me voy al tercer bloque, que como les decía es un soplo de aire, espero que fresco, al abrir la ventana y ver lo que hay más allá de nuestras fronteras, ¿no? Les voy a hablar de una serie de organismos, de forma también muy específica, muy telegráfica, organismos donde el Instituto ha tenido
una participación directa en unos casos y directamente es que formamos parte del organismo en otros, ¿no? Organismos que ya les adelanto que han tenido una actuación y unos criterios a la hora de abordar la integración de la COVID en el ámbito laboral absolutamente coincidentes con todos los que acabo de exponerles y con todos los que están expuestos, no solamente en las publicaciones de las que ha hecho o a las que ha hecho referencia el director del organismo, sino también en cuanto a aquellos criterios, algunos publicados, otros no, que ha tenido el organismo durante estos meses, ¿no? Podría hablarles, por ejemplo, de la actuación del Organismo Internacional de Normalización, el organismo ISO, que ha estado trabajando en una especificación técnica derivada de la 45001, concretamente enfocada a la integración de la prevención frente a la COVID en el ámbito de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es justo lo que responde al título de esta ponencia que me ha tocado compartir con ustedes. Otro ejemplo de ello podría ser el Comité Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comisión Europea, que recientemente ha abierto un grupo ad hoc específicamente centrado también en facilitar herramientas para integrar la COVID en la gestión general de prevención de riesgos laborales de la empresa. O, otro ejemplo también muy importante, es la propia Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que publicó en el mes de abril, si no recuerdo mal, una guía focalizada u orientada a proveer de herramientas que permitieran adaptar el lugar de trabajo y utilizar las herramientas de prevención de riesgos laborales para también integrar en ellas esta prevención frente a la COVID, que, repito, se convierte en un problema laboral en el momento en el que pasa a la puerta de nuestras empresas, ¿no? Y por último, como ejemplo también de colaboración estrecha y creo que de interés para todos, el Instituto ha estado trabajando de forma continua, constante, ya venía haciéndolo desde hace muchos años, con el resto de organismos técnicos similares al nuestro en la Unión Europea, en el marco de una red, que es la red PEROS, y les puedo asegurar que tanto en las reuniones de trabajo que hemos tenido como en los propios documentos que hemos intercambiado, el enfoque es absolutamente coincidente e inequívoco con el que les acabo de comentar y que responde a muchas de las consultas que hemos ido recibiendo durante estos meses, ¿no? Bueno, pues con esto, sin más, termino, no sin agradecer y poner en valor el esfuerzo que están realizando, en primer término, las propias empresas y dentro de las empresas todos aquellos técnicos prevencionistas que están demostrando que toda la experiencia que teníamos y tenemos en el ámbito general de la prevención está siendo de gran utilidad en un ámbito concreto como es el que nos ocupa, también poniendo en valor, y lo siento, pero en este caso mirándonos un poco más el ombligo, el trabajo de las administraciones públicas, en concreto de este instituto, y sobre todo esperando y deseando que nuestra jornada, que no deja de ser una anécdota en el vasto océano que nos rodea desde que inició la pandemia, pero fundamentalmente el día a día, espero, como les digo, que la actividad del instituto les sirva no solamente de ayuda, sino también, y muchas veces más importante, de compañía, que no se sientan ustedes solos en la lucha contra esta pandemia que nos ha cogido a todos desprevenidos, pero que, en mi humilde opinión, creo que hemos sido realmente ejemplares a la hora de abordarla, al menos desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Sin más, muchísimas gracias y les deseo que sea una jornada fructífera para ustedes, sobre todo, y también para los que estamos aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, que efectivamente, como bien anunciabas al principio, ha sido sucinto y claro. Te has ajustado perfectamente al tiempo y vamos muy bien respecto a los tiempos previstos en la jornada. Y yo creo que además eso ha sido muy claro. Ha quedado claramente definidos cuáles han sido estos criterios, estas líneas directrices que hemos seguido en el instituto, desde el instituto, para todo nuestro trabajo en relación o en este contexto de la pandemia y todos los documentos que se han publicado desde el instituto. Solo quiero remarcar de lo que ha comentado Pablo, la necesidad que tenemos tanto en el instituto, evidentemente, como toda la sociedad ahora mismo, de adaptarnos continuamente, de adaptación continua a los cambios en el conocimiento que se van produciendo. Y ya en el ámbito específico de la prevención de riesgos laborales, remarcar también la consideración que ha hecho de que en este ámbito, tanto hablando del COVID como de cualquier otro riesgo, todo debe pasar por el filtro de la evaluación de riesgos laborales. ¿Vale? Sin más, vamos a dar paso al segundo de los ponentes. El segundo de los ponentes, como les decía antes, es Fernando Sanz, jefe del Departamento de Seguridad Industrial del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid.
Fernando nos va a hablar de algunas medidas técnicas y organizativas frente a la COVID-19, medidas que se deben valorar para evitar contagios en el ámbito laboral y de los criterios generales a tener en cuenta para elegir qué medidas son las que en cada caso será necesario aplicar. Estas medidas son las que están recogidas en gran cantidad de documentos que tienen ustedes a su disposición en la página web del Instituto y que hemos venido publicando desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Fernando, cuando quieras. Gracias, Olga. Buenos días a todos. Bueno, pues yo para comenzar voy a presentar brevemente algunos de los documentos que ya ha comentado nuestro director anteriormente, que están publicados en nuestra página web, concretamente en lo que hemos llamado espacio COVID-19. Bueno, en primer lugar, ante la cantidad de documentos que se han ido publicando desde los principios de la pandemia, tanto por parte de los distintos ministerios y autoridades sanitarias, sobre todo, pero también por parte de las distintas comunidades autónomas y otros organismos de prestigio, el Instituto consideró oportuno publicar un documento a modo de compendio que recogía de algún modo todas las referencias de las publicaciones que se iban realizando y considerábamos relevantes, así como enlaces que permitían el acceso a estos documentos. Todo ello clasificado por sectores y actividades económicas. En segundo lugar, también hay que destacar un conjunto de documentos relativos a los equipos de protección individual que saben de sobra que han jugado un papel esencial y están jugando un papel esencial en esta pandemia, especialmente en lo relativo a las mascarillas y que son el resultado de ese trabajo intensivo y decisivo que ha realizado nuestro Centro Nacional de Medios de Protección. En tercer lugar, se han publicado un conjunto de documentos de directrices de buenas prácticas para hacer frente a la pandemia en distintas actividades o sectores de actividad, de lo que hablaré más adelante. También cabe mencionar un conjunto de documentos de carácter más transversal relativo a aspectos técnicos, por ejemplo, relativos a la ventilación, climatización de los lugares de trabajo o métodos de desinfección y limpieza. Y por último, también es importante destacar la publicación de ciertos documentos que tienen relación, por así decirlo, con las consecuencias indirectas en el ámbito laboral de la pandemia, como son los aspectos psicosociales. Bueno, como comentaba, yo me voy a centrar en esta ponencia, me voy a centrar en las directrices de buenas prácticas que hemos ido elaborando para distintos sectores de actividad. En principio, en los primeros momentos, en las primeras semanas de la pandemia, nosotros consideramos importante, ¿no?, aportar algunas orientaciones, sobre todo dirigidas a las actividades que en esos momentos eran esenciales para la actividad y el bienestar de toda la población. En ese sentido, nos centramos inicialmente en los servicios sociales, servicios funerarios, comercio de alimentación, construcción, transporte, industria, etcétera, así hasta 26 sectores de actividad. No obstante, a medida que avanzaba, ¿no?, el tiempo y avanzaba la pandemia, tuvimos ocasión de abordar también otros sectores y, de hecho, también hicimos algunas publicaciones o colaboramos con otras publicaciones a solicitud de determinadas entidades, ¿no?, que representaban determinadas actividades económicas, tales como las producciones audiovisuales, la hostelería, las industrias cárnicas o las explotaciones agrarias en las que se contratan a temporeros. Bueno, lo cierto es que lo primero que hay que hacer es reconocer, como se ha comentado anteriormente, el gran esfuerzo que desde todas las actividades económicas se ha realizado para crear un marco en el que encuadrar un conjunto de medidas preventivas generales que sirvan para proteger a los trabajadores y proteger a la población en general.
el trabajo que el Instituto realizó en esta serie de documentos, lo cierto es que resultó complejo en los primeros momentos en los que tenemos que recordar el ritmo frenético, ¿no?, de publicaciones técnicas que se realizaban y el ritmo acelerado que llevaba el BOE en cuanto a disposiciones normativas, todo ello derivado fundamentalmente del conocimiento científico sobre el virus y sus formas de contagio. Este ritmo, ¿no?, se fue estabilizando poco a poco a medida que avanzaba la pandemia, que se producía el proceso de desescalada y ya más concretamente, de forma más estable, se materializó en el Real Decreto Ley 21 de 2020, en el que concretamente en su artículo 7 se establece la obligación del empresario de tomar una serie de medidas preventivas en el ámbito laboral. Todo esto, como no puede ser de otra manera, ha servido de base para realizar nuestro trabajo, que yo también tengo que aprovechar estos momentos para poner en valor todo el trabajo de los técnicos del Instituto que han hecho posible la publicación de estos documentos en estas condiciones tan complicadas, ¿no? Como comentaba nuestro director, todos estos documentos se han realizado en una estrecha coordinación con el Ministerio de Sanidad y todos siguen una estructura muy similar en el que se aportan, en definitiva, orientaciones dirigidos hacia los distintos sectores de actividad para, digamos, la gestión de los contagios o casos sospechosos, medidas de tipo higiénico, medidas relativas a la limpieza y desinfección, a la gestión de residuos, pero el grosso, donde creemos que aportamos valor mediante estos documentos, es en lo relativo a las medidas técnicas y organizativas que en ellos se exponen, ¿no?, en esos documentos. Para ello, para establecer estas medidas técnicas y organizativas que están recogidas en estas directrices, partimos del hecho de que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por vía aérea, a través de gotas y aerosoles procedentes del tracto respiratorio de personas infectadas que pueden transmitirse a otra persona. En el ámbito laboral, hablando lógicamente de trabajadores. Y que es más fácil esta transmisión en los casos en los que existe proximidad entre dichos trabajadores. Por lo tanto, esencialmente, las medidas técnicas y organizativas que se plantean en estos documentos van orientadas precisamente a reducir esa proximidad, en aumentar la distancia, al menos en 1,5 metros, como saben, entre trabajadores y evitar la interacción entre los mismos en el ámbito laboral. A continuación, de forma muy esquemática, pero también organizado, ¿no?, mediante una jerarquía a nuestro juicio lógica, expongo un poco las distintas medidas que se podrían valorar. En primer lugar, como rezan los mismos principios de la acción preventiva, habría que tratar de evitar el riesgo, evitar la exposición en el ámbito laboral. Para ello, como saben, se viene promoviendo el trabajo no presencial siempre que las funciones del puesto lo permita y se disponga de los medios para realizar este trabajo, que generalmente estamos hablando de medios telemáticos. En la medida de lo posible se debe fomentar esto de manera total o parcial, pero obviamente no en todos los puestos esto es viable, por lo que en cualquier caso se debe plantear siempre en una determinada zona de trabajo, en un determinado puesto de trabajo, el ordenar los turnos de trabajo, ordenar las tareas con la finalidad de que en la medida de lo posible se reduzca el número de trabajadores que coinciden en un mismo espacio realizando una o varias tareas a la vez. En cualquier caso, y sobre todo cuando no es posible ordenar esa secuencia de las tareas, lo que hay que pensar es en aprovechar los espacios para garantizar esa distancia, ¿no?, de 1,5 metros entre los trabajadores.
¿Cómo? Bueno, pues fundamentalmente rediseñando los puestos de trabajo, rediseñando, como comentábamos, las tareas, pensando en un nuevo planteamiento de los procedimientos de trabajo, de los métodos de trabajo, de las técnicas de trabajo y también, por supuesto, y especialmente en los trabajos en los que hay una atención a clientes, reduciendo los aforos para reducir la densidad de personas que coinciden en un centro de trabajo. Cuando esto se pueda realizar, habrá que también delimitar en la medida de lo posible, mediante sistemas de señalización y balizamiento, los distintos puestos de trabajo para que el trabajador conozca la zona en la que debe actuar y debe moverse. Y igualmente también se deben plantear el establecimiento de señalización y delimitación de las zonas comunes, así como de los itinerarios por los que pueden circular los trabajadores, con el objeto de reducir la interacción de estos trabajadores. Este planteamiento debe ser estudiado en todos los puestos de trabajo, incluso en aquellos puestos dinámicos en los que se disponga de espacio suficiente para estudiar esta opción. No obstante, no siempre esto es posible. Hay muchos casos en los que el propio espacio de trabajo de los puestos no permite configurar los puestos para que exista una distancia entre trabajadores de ese metro y medio al menos. En estas circunstancias habría que pensar en barreras que separen físicamente a los trabajadores, de forma tal que esas barreras, mamparas, etcétera, sirvan para frenar posibles gotas o aerosoles que se puedan transmitir de un trabajador a otro. Esta opción, que es válida para puestos estáticos, puestos de oficina, etcétera, resulta menos viable en puestos más dinámicos como el sector de la construcción o también, por ejemplo, el sector logístico, ¿no? O el ámbito logístico. En todo caso, y sobre todo cuando esto no sea posible, habrá que ir a la opción de las mascarillas que, como saben ustedes, servirán para reducir la probabilidad de contagios entre los trabajadores. Si esto no fuese posible, que es una situación bastante excepcional, pero que ocurre en algunos casos, pensemos, por ejemplo, en la grabación de escenas cinematográficas, ¿no?, donde los trabajadores no pueden utilizar estas mascarillas, ya en ese caso únicamente quedaría la opción de garantizar que antes de trabajar no está contagiado el trabajador mediante pruebas diagnósticas. Bueno, además de este conjunto de medidas que, como comento, he tratado de organizar de forma jerárquica, hemos de pensar también en un conjunto de medidas de carácter transversal, como puede ser, en primer lugar, como he comentado anteriormente, el señalizar y delimitar las distintas zonas de trabajo. También promover las reuniones telemáticas mediante videoconferencias en lugar de reuniones presenciales. También un aspecto esencial es la coordinación con empresas que deban entrar en nuestra organización para prestar un servicio o realizar una obra, en cuyo caso es fundamental comunicarles con suficiente antelación cuáles son las condiciones e instrucciones que deben seguir en nuestro centro de trabajo con objeto de que se cumplan. También establecer emplazamientos para que estos trabajadores de empresas ajenas puedan prestar en la medida de lo posible su servicio sin interactuar con trabajadores de nuestra organización. También promover el uso de facturas o albaranes telemáticos para evitar intercambiar papeles e incluso evitar intercambiar el uso de los equipos de trabajo por trabajadores de distintas empresas.
A continuación, una cuestión también a tener en cuenta es que, como sabemos, y existe evidencia sobre ello, el coronavirus SARS-CoV-2 no solo se transmite por vía aérea, sino que existe también probabilidad de que lo haga a través de las superficies que puedan estar contaminadas. En este sentido, es esencial establecer una limpieza adecuada, tanto en términos de frecuencia, de productos utilizados y de los métodos utilizados. Por supuesto, promover también la higiene personal en el lavado de manos frecuentes y el uso de gel hidroalcohólico, y una cuestión que toma gran importancia es lo relativo a las condiciones ambientales de los puestos de trabajo. Como muy bien ha comentado anteriormente nuestro subdirector técnico, saben que esta semana se ha publicado un documento del Ministerio de Sanidad en el que, con base en las evidencias científicas, se pone de manifiesto que el coronavirus puede permanecer en el ambiente de trabajo a través de los aerosoles y, por lo tanto, es de gran importancia seguir una serie de recomendaciones en relación con esto. Este documento, entre otras, recoge recomendaciones tales como renovar mediante la ventilación el aire en el lugar de trabajo con una tasa mínima de 12,5 litros por segundo y persona. También tratar de obtener una humedad relativa entre el 40 y el 60%, lo cual reduce la presencia del SARS-CoV-2 en el ambiente de trabajo, y también medidas para reducir la viabilidad del virus en el ambiente del trabajo, como es incrementar la temperatura por encima de 21 grados centígrados. Bueno, como ven ustedes, lo cierto es que existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto a las medidas técnicas y organizativas que se tienen que plantear. Lo que está claro es que hay que, como se comentaba antes, complementar unas con otras siempre y cuando sean compatibles, y no solo hay que pensar en uso de mascarillas e higiene, sino que hay que valorar cada una de estas opciones. Para ello, a mí me gustaría marcar algunas consideraciones a la hora de determinar cuáles son las medidas preventivas y organizativas que se van a adoptar en cada puesto de trabajo. En primer lugar, tienen que ser medidas lógicamente viables técnicamente y también económicamente. Tienen que ser medidas que se puedan adaptar al puesto de trabajo, que hagan viable la actividad técnica de forma adecuada y no la obstaculice, y del mismo modo sea compatible con las actividades que se están realizando. También un aspecto esencial a tener en cuenta es que tienen que ser compatibles con las características personales del trabajador que ocupa el puesto. Y otra consideración muy importante a tener en cuenta es que las propias medidas que adoptemos o los cambios en las condiciones de trabajo que se promuevan para controlar el riesgo de contagio pueden generar a su vez otros riesgos adicionales que deben ser tenidos en cuenta. Por lo tanto, creo que resulta evidente que para que el empresario esté en disposición de seleccionar las medidas preventivas adecuadas, se requiere de un proceso previo para recabar información sobre el puesto de trabajo. En concreto, sobre las condiciones de trabajo, cómo están distribuidos los puestos de trabajo, el número de personas que ocupan los puestos de trabajo, cómo están organizadas las tareas, qué características tiene el lugar de trabajo en cuanto a dimensiones, características termohigrométricas, etcétera, etcétera. Y, en segundo lugar, recabar información sobre las características del trabajador que ocupa el puesto, que, como sabemos, puede ser una cuestión vital en relación con este riesgo. Pues bien, solo mediante ese proceso de recabar esa información podemos decir que el empresario estará en disposición de seleccionar, determinar cuáles son las medidas preventivas adecuadas para cada puesto de trabajo y, en función de ello, posteriormente planificar las medidas, organizarlas y controlarlas. Bueno, pues
El instrumento que permite esto es, como bien se ha comentado en la ponencia anterior y como determina nuestra normativa de prevención de riesgos laborales, es la evaluación de riesgos laborales o en determinados ámbitos sectoriales el instrumento que se prevea para ordenar la evaluación de riesgos laborales, por ejemplo, en el sector de la construcción, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bajo nuestro punto de vista, este es el camino adecuado para poder adoptar medidas preventivas que resulten eficaces y adaptar las condiciones de trabajo con el objeto de reducir la probabilidad de que se produzcan contagios entre trabajadores y, por lo tanto, se produzcan daños entre los trabajadores derivados de esas condiciones de trabajo, contribuyendo así a ese objetivo global de frenar la pandemia, lo cual, qué duda cabe, está suponiendo una verdadera hazaña, tanto en el campo sanitario como en el médico, como en el científico, pero también en los distintos ámbitos de la prevención. Y bueno, ya finalizo únicamente con algunas imágenes y mi deseo de que pronto nos volvamos a ver así, trabajando seguros, pero sin mascarillas y sin distancias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Fernando. También yo creo que la exposición ha sido suficientemente clara. Como todos ustedes habrán podido comprobar o pueden comprobar en la página web del Instituto, tenemos un montón de documentos en los que se recogen estas directrices o estas líneas de actuación preventivas en esta situación en la que nos encontramos. Documentos por sectores, documentos por actividades y luego documentos también relacionados pues, con los riesgos psicosociales o medidas preventivas en el ámbito ergonómico y psicosocial que se pueden, que entendemos deben tenerse en cuenta en esta situación en la que nos encontramos. Es decir, la documentación, además de a la que ha hecho referencia, los documentos producidos por el Instituto para intentar ayudar a todas las empresas a gestionar este riesgo, esta situación con la que nos hemos encontrado, yo creo que es suficientemente amplio como para que puedan encontrar lo que busquen. Y seguimos produciendo, seguimos generando documentos que se irán colgando también en la web, seguimos actualizando algunos de los documentos que hay y bueno, y trabajando pues eso, por seguir aportando nuestro granito de arena, ¿no? A la gestión de todo esto en lo que nos hemos visto inmersos. Y para acabar, vamos a dar paso ya, para acabar la jornada, la parte de presentaciones, vamos a dar paso a la tercera ponencia que, como les decía, va a correr a cargo de Pilar Cáceres, directora del Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, que nos va a hablar de la crisis de los EPI en la pandemia, crisis de la que todos hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, sino más directamente, probablemente en algunos casos, y nos va a hablar de las actuaciones del Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto en este contexto. Pilar, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, Olga, por tu presentación y efectivamente el título de mi ponencia muestra directamente qué es lo que voy a intentar presentarles. Todo el mundo hemos hablado de que ha existido o existe una crisis de los equipos de protección individual en el contexto de la pandemia y, como dice el título, voy a plantear o voy a presentar cómo nos ha condicionado a este centro y las actuaciones que hemos tenido que realizar. Desde mi punto de vista, todos, empezamos a ver la crisis que había de los equipos de protección individual a través de los medios de comunicación. Estos medios nos empezaron a presentar y hablar de manera que lo primero que nos dijeron, tal y como se ha comentado, es que existía un virus que planteó la declaración de una pandemia a nivel global y a partir de ese momento empezamos a ver en la prensa, yo creo que raro era el día que no empezamos a oír hablar de los equipos de protección individual.
La prensa nos decía que faltaban mascarillas, faltaba ropa de protección, que el gobierno tenía serios problemas para abastecer a ese personal sanitario que estaba luchando en primera línea, tenía problemas para conseguir estos equipos y poder realmente proteger a esos trabajadores, que además estos equipos muchas veces presentaban mala calidad, realmente no protegían, o por lo menos se tenía esa percepción. Términos como mascarilla KN95 o FFP2 empezaron a formar parte de nuestras conversaciones diarias. Se hablaba de hay que buscar la manera de fabricar estos equipos, se hacían llamadas a las empresas para que innovaran. Había voluntarios con las mejores de sus intenciones intentando fabricar equipos de protección individual. Había otros sectores distintos del hospitalario que también nos decían que nosotros también necesitamos esta protección y no somos capaces de encontrarlo. Se hablaba además de que había contagios como consecuencia de la falta de estos equipos. Y se hablaba muchísimo de que había muchos tipos de mascarillas, sobre todo, cómo protegían unas, cómo protegían otras. Había continuas noticias. Esto es un extracto y todos somos conscientes de la cantidad de información que se nos ha transmitido, de esa información que nos ponía en contexto que había un problema, que realmente había un problema con los EPIs, había una crisis y estaba ahí. El problema está en que precisamente cuando uno conoce temas que se plantean en los medios de comunicación, uno pues empieza a ver que no siempre lo que se plantea corresponde exactamente a la verdad o a la realidad. ¿Cuál era, un poco por resumir, la crisis de los EPIs? ¿Cuál era la verdadera crisis o cuáles eran los verdaderos motivos que causaron esta crisis? Podemos entrar en muchísima profundidad y, como ustedes comprenderán, pues esto es un tema que se está analizando a nivel nacional, a nivel europeo y habrá pues muchos más datos, muchos más motivos que podremos sacar en un momento dado, pero básicamente, y para el objeto de mi presentación, yo he destacado los 3 puntos fundamentales que han ocasionado la crisis, lo que llamamos la crisis de los equipos de protección individual en el contexto de esta pandemia. El primer motivo es claramente una escasez de suministro de equipos de protección individual. No había equipos de protección individual. Es que no había dónde comprarlos. Los canales de distribución estaban vacíos. Era una misión imposible el intentar conseguir comprar estos equipos. Y hay muchas historias en este sentido para contar sobre lo complicado que era. Y había mucha desesperación por intentar realmente suministrar estos equipos al personal que lo necesitaba. Se detectó también que no había fabricantes nacionales, no había fabricantes ni nacionales ni europeos, había muy pocos. Y fuimos conscientes de por qué había disminuido el número de fabricantes que teníamos a nivel nacional y europeo. La mano de obra barata de terceros países había hecho que nuestros fabricantes, o una gran mayoría de los fabricantes, se convirtieran en importadores o distribuidores. Y vimos cómo dependíamos de terceros países, no solo en la fabricación del equipo, sino en la propia materia prima. Y por último, se detecta una falta de formación e información. De repente, todo el tema del ámbito laboral, la prevención de riesgos laborales, la especialización técnica tan alta que hay detrás de los equipos de protección individual, habían saltado a la calle, a la vida cotidiana. Todos hablábamos de estos temas, pero realmente todos conocíamos dónde nos estábamos moviendo, cuál era el ámbito que marcaba la actuación, la selección o la comercialización de estos equipos. Era desolador ver, y todos yo creo que de una manera u otra lo hemos experimentado, el ver que no había equipos, que realmente los trabajadores estaban desesperados, sobre todo los sanitarios. Pero también era muy frustrante el ver, y lo veíamos todos en las imágenes que nos mostraban en los telediarios y demás, que los pocos equipos de protección individual que había no siempre eran usados correctamente. Esta era la situación, en muchos aspectos continuamos con ella, aunque por supuesto ha habido unos momentos muy graves y que gracias a Dios han mejorado un poquito. Muchas veces se podía tener la percepción desde la ciudadanía o desde los propios trabajadores sanitarios de que no se hacía nada o que
realmente no se avanzaba. Y yo les puedo decir que se ha trabajado muchísimo, no solo en el instituto, sino en todas las administraciones públicas y en empresas públicas y privadas. Se ha trabajado muchísimo y se trabajaba intentando solucionar, intentando buscar una solución a estos motivos que cogieran y nos permitiera proporcionar estos equipos de protección individual. Los resultados no siempre han sido todos los efectivos o visibles que nos hubiera gustado, pero tal y como se ha dicho, ha habido mucha urgencia, ha habido una situación de aprender a la vez que se actuaba y se tomaban decisiones, y es un tema complicado. No obstante, sí que podemos decir que se ha avanzado y que se ha aprendido mucho y continuaremos seguro en ello. Pero estos son los motivos que digo que han ocasionado la crisis, y ahora me gustaría mostrarles primero por qué se dirigía y quién se dirigía al Centro Nacional de Medios de Protección desde el comienzo de esta crisis. Pues a nosotros se dirigieron ministerios como Sanidad, Industria y Consumo y las correspondientes autoridades de las distintas comunidades autónomas. Se dirigieron a nosotros fabricantes, importadores, distribuidores, empresarios, los propios trabajadores, muchas veces técnicos de prevención, autoridades judiciales, policía, guardia civil, y seguro que me he olvidado de muchísimos más. La gente buscaba respuestas a preguntas, a dudas, a cómo solucionar la situación y bueno, la angustia que les podía entrar porque no tenían equipos de protección individual, o que cada uno con sus competencias tenía que dar una respuesta. Y todos ellos se dirigían al Centro Nacional de Medios de Protección, y los motivos por los que se dirigían a nosotros es que este centro basa sus actuaciones en dos grandes pilares. Por una parte, somos Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como ya se ha planteado. Nosotros tenemos un marco legislativo, un marco con el que intentamos promover la mejora de las condiciones de trabajo en general, y en este centro en particular aquellas situaciones en las que es necesario hacer uso de un equipo de protección individual. Es decir, ser Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo nos hace que conozcamos la legislación específica para la selección y el uso de estos equipos de una manera segura. Por otra parte, al ser organismo notificado a la Unión Europea, tenemos las competencias o tenemos las funciones de implementar la legislación relativa a los equipos de protección individual. Legislación que establece un marco para la comercialización de equipos seguros. Se plantea la prevención desde el origen. Suministremos directamente a esos trabajadores equipos que han sido diseñados y fabricados para garantizar su salud y su seguridad. Esta actuación como organismo notificado hace que dispongamos de una serie de laboratorios, que tengamos una experiencia en certificación, un trabajo en normalización y una coordinación a nivel europeo. Estos dos pilares son los que establecen, y la legislación en la que se basa cada uno de ellos, establecen ese marco legislativo en la que tenemos que movernos para garantizar que esos equipos de protección individual que suministramos a nuestros trabajadores como último recurso, como ya se ha dicho, van a ser equipos seguros y vamos a hacer un uso seguro de ellos, y por tanto van realmente a proporcionar esa función protectora que vamos buscando. Todos se dirigían a nosotros y se ha intentado pues, dar respuesta, e iré contando en las actuaciones que se han abordado para atacar esos tres grandes motivos que ocasionaron la crisis, cómo ha sido nuestra intervención. En primer lugar, la escasez de suministros. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo primero que se hace es que a nivel europeo la Comisión publica una recomendación en la que dice, bien, estamos observando que no tenemos equipos de protección individual en Europa. Tenemos un marco en Europa, como he dicho, un marco que establece los requisitos para la comercialización y nos dice que solo se pueden comercializar y solo se puede entregar a los trabajadores equipos que llevan un marcado CE. Un marcado CE que no es más que la visibilidad de que se ha tenido en cuenta una serie de requisitos y se ha cumplido con la legislación que garantiza la seguridad de ese equipo. No tenemos estos equipos, si estamos parando en frontera equipos porque no llevan el marcado CE, pues no vamos a tener suministro de equipos. Y entonces se toma una decisión y se dice, bien, si tenemos otros países, otros mercados, donde tienen especificaciones distintas a las europeas, pero especificaciones que establecen requisitos para equipos de protección individual, como puede ser en América, en China, en Japón, etc. Y estos equipos están siendo suficientes para proteger a los trabajadores sanitarios de esos países, ¿por qué no van a ser válidos para los trabajadores europeos? Con lo cual, en esta recomendación se dice, abramos las fronteras.
abramos las fronteras con unos ciertos requisitos. Y los distintos países de los Estados miembros publican sus correspondientes documentos para aplicar esta recomendación de la Unión Europea. Nosotros tenemos en España un par de resoluciones del Ministerio de Industria que trasladan la recomendación de la Unión Europea a nuestro ámbito nacional. Fundamentalmente, lo que se establece con estas resoluciones que proceden de la recomendación europea es la apertura a los mercados, de la Unión Europea a los mercados internacionales, a esos terceros países, por supuesto, bajo unas determinadas condiciones. Estas determinadas condiciones son: se va a permitir que entren productos sin marcado CE en la Unión Europea, en primer lugar, para compras hechas por autoridades sanitarias y únicamente dirigidas, y estos equipos van a ser suministrados a los trabajadores sanitarios. Cuando se realizan estas compras, evidentemente, los equipos tendrían que venir cumpliendo con unas ciertas especificaciones que se habían establecido como equivalentes a lo que teníamos en la Unión Europea, a lo que está establecido en nuestras normas armonizadas y que considerábamos que iban a proteger a nuestros trabajadores. En este caso, nuestro centro actuó haciendo comparativas de estas especificaciones, viendo qué es lo que se podría requerir, ayudando o asesorando al Ministerio de Industria a la hora de implementar estas resoluciones y, por supuesto, ayudando a las autoridades sanitarias en todos los procesos de compras, y verificación de esos productos con el fin único de garantizar los niveles adecuados de protección de ese personal sanitario. También en estas resoluciones se establecían otra situación, que era la posibilidad de que se pusieran a disposición de otros sectores distintos del sanitario, es decir, en los canales normales de venta, equipos de protección individual sin marcado CE, siempre y cuando estuvieran en proceso de certificación y contaran con una autorización temporal que emitían las correspondientes autoridades de industria. En este sentido, ¿qué es lo que se intentaba hacer? Pues había un colapso en los organismos notificados y muchos de ustedes lo habrán podido a lo mejor experimentar directamente. En Europa solo teníamos 11 laboratorios capaces de verificar en concreto mascarillas, con lo cual, pues solo 11 para 27 Estados miembros y en concreto, por ejemplo, en España había un ensayo concreto, el ensayo estrella de eficacia y filtración, que durante los primeros meses este centro era el único que podía hacerlo. Con lo cual, de esta manera, con estas autorizaciones temporales se intentaba agilizar. Como digo, las condiciones eran estas que yo establezco, pero además se establecía un límite temporal, límite que terminó el 30 de septiembre como consecuencia de la publicación de una resolución el 28 de septiembre. Todavía tenemos en nuestros canales de venta productos sin marcado CE que deberán desaparecer cuando acabe el año. Pues bien, con esto se intentaba abordar esa escasez de suministro de equipos de protección individual. Es cierto que entraron en el mercado productos que efectivamente cuando cumplían con la legislación o con las especificaciones técnicas de los países no debían presentar mayor problema, pero también es cierto que todos hemos podido ver cómo pues, ha habido personas que se han dedicado a la comercialización de estos equipos, pues por una parte a lo mejor sin escrúpulos y por otra parte con una falta de conocimiento. Creo que estas medidas que han sido necesarias y creo que han ayudado a minimizar esta escasez de suministro de EPI y, por supuesto, a proteger a nuestros trabajadores, ha puesto en valor nuestro sistema. Ha puesto en valor un sistema europeo en el que nos movemos con certidumbre, con un marco perfectamente establecido, donde tenemos requisitos exigentes para los equipos de protección individual. Y nos da garantía en cuanto a la protección de nuestros trabajadores. Con lo cual, esto nos hace ver esta experiencia que tenemos que seguir fomentando, apoyando la aplicación de nuestra legislación de una manera lo más estricta posible. Como he dicho, hemos apoyado al Ministerio de Sanidad a la hora de verificar toda la documentación que venía acompañando estos equipos, que todos han visto pues que no siempre pues, era correcta, hemos visto de todos y creo que muchos han experimentado pues,
La falsedad en los documentos o la falta de conocimiento a la hora de poder abordar, determinar si esos documentos eran realmente correctos y avalaban esa seguridad de nuestros equipos. Pero por otra parte también hemos comentado que había escasez de fabricación y aquí también se tomó otra iniciativa por parte del Ministerio de Industria donde se hizo una llamada a que hubiera fabricación nacional. Se plantearon pues, distintas empresas, innovación, se plantearon reconversión y hubo muchas iniciativas que son muy de agradecer porque empresas de sectores completamente distintos al del mundo de los equipos de protección individual se volcaron en intentar ayudar en todo aquello que podían. Tenemos que aumentar, sin lugar a dudas, la fabricación nacional, tenemos que aumentar la fabricación europea, no podemos depender de terceros países, lo hemos visto en esta situación, en esta pandemia, pero podemos volver a vivir situaciones así, tenemos que estar preparados, tenemos que aprender de lo que hemos visto. Es una necesidad, pero también es cierto que es una cosa que no se puede conseguir a corto plazo, es algo para hacerlo a medio y largo plazo y con todas las garantías para que permanezca y para que se haga bien. En este caso, se ha puesto en valor que fabricar un equipo de protección individual no es algo trivial, aunque muchas veces los propios equipos nos parezcan muy sencillos. Todos hemos visto cómo se hacían muchísimas, en concreto pantallas de protección facial. Y bueno, una pantalla de protección facial no es un trozo de plástico que yo me pongo por delante. Los requisitos detrás de un marcado CE van mucho más allá. Con lo cual, esto ha puesto en valor a esos fabricantes serios que saben lo que hay detrás de este negocio, que saben que son requisitos muy exigentes, que conseguir una certificación no es algo de hoy para mañana. Hemos tenido muchísima presión porque decían, es que, ¿cómo puede tardar tanto? Es que hacer un equipo bueno, verificar que un equipo cumple realmente con todas las exigencias que tenemos a nivel europeo, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Y es así. En estas dos situaciones, tanto el tema de la escasez de suministro como la escasez de fabricación ha repercutido directamente en cuanto a la demanda que hemos tenido de asistencia técnica especializada en materia de ensayos de equipos de protección individual. Les voy a presentar unos datos que los tienen publicados en la página web, en el espacio COVID que ya se ha comentado y que corresponden, es cierto que son datos correspondientes al mes de septiembre. Publicaremos una actualización a final de año. Y lo único que vamos a ver es que esto va a subir. Pero para que se hagan ustedes una idea, este centro, desde el 19 de marzo hasta el 15 de septiembre, ha recibido más de 900 solicitudes de ensayos de equipos de protección individual. Cada una de ellas, detrás de cada una del análisis de cada uno de estos equipos, que comprende cada una de las solicitudes, hay como mínimo o como media 3 muestras de cada tipo de equipo y una media también de 3 ensayos. Si ustedes multiplican, verán la cantidad de análisis que se han realizado en este centro. Hemos multiplicado la demanda por más de 15 respecto a, por ejemplo, lo que tuvimos el año pasado en cuanto a número total de equipos analizados. Esto ha sido, como se pueden imaginar, pues ha sido y continúa siendo una cosa un poco agobiante, es una carga de trabajo muy grande porque realmente el personal que tenemos pues, se ha mantenido, no ha aumentado acorde con esta demanda. Es un personal especializado, funcionamos bajo un sistema de acreditación y es algo que analizar un equipo requiere un conocimiento que no se adquiere lamentablemente de un día a otro. Pero bueno, se ha hecho, no se ha dejado de trabajar, ni siquiera en el periodo máximo de confinamiento, diariamente se ha venido a trabajar y se han podido analizar y dar respuesta a todas estas solicitudes. En ese informe que tienen en la página web también puede ver un poco la proporción de lo que se ha hecho para autoridades sanitarias y el resto de clientes, podemos decir, que hemos tenido, y está claro que nos hemos esforzado y nos hemos centrado muchísimo en dar apoyo a las autoridades sanitarias porque no podía ser de otra manera, necesitaban ese apoyo porque de las verificaciones que hacían a modo garantista, simplemente antes de entregar esos equipos al personal sanitario era fundamental porque estábamos hablando de proteger a esos trabajadores que estaban en primera línea.
Por último, he nombrado pues, que he dicho que uno de los motivos de la crisis era la falta de formación e información sobre estos equipos de protección individual. Y aquí pues, hemos tenido una actuación atendiendo a consultas, elaborando documentos divulgativos, como se ha nombrado, prestando asesoramiento técnico especializado en las cosas más diversas que ustedes puedan imaginarse y participando siempre que nos lo han demandado en jornadas específicas de formación. No tengo tiempo, porque además seguramente ya hasta me habré pasado, de entrar en detalle. Sí me gustaría mostrarles el tema de las consultas, que las ha nombrado, ha hecho referencia de nuestro director. Hemos recibido más de 5.700 consultas telefónicas y por escrito, sobre todo. Estos números han aumentado, como digo, y podrán ver en el informe final que se presentará o que se publicará en el instituto. Las consultas abordan muchísimos tipos de temas, cada uno venía con su problemática. Es cierto que hemos intentado dar respuesta a todos. Para ello hemos necesitado, pues para atender esta demanda, que por ejemplo, pues en el año pasado pues no llegamos a las 300 consultas las que tuvimos, pues igual que en el caso anterior la demanda es tremenda. Hemos tenido que readaptar al personal para ir cubriendo aquellos puntos donde consideramos que era más importante. Y muchas veces aquí le tengo que decir que había veces que la gente se dirigía a nosotros como desesperados. Y cuando digo desesperados, desde trabajadores, personal sanitario, personal técnicos de prevención, que realmente se sentían desbordados por la situación. Y aparte de toda la componente técnica que pudiéramos darle, de verdad que muchísimas veces simplemente era que alguien escuchara, comprendiera y un poco nos reafirmara en que llegábamos a lo máximo que podíamos, o llegaban a lo máximo que podían llegar, dadas las circunstancias. Estos tres han sido los puntos fundamentales en los que hemos actuado. También ha habido algo que nos ha cogido de manera un poco tangencial, que ha sido un poco nuestra participación en las mascarillas higiénicas que existían ya, pero que ahora han ocupado pues, un lugar mucho más importante en todos los foros. Nos pidieron, desde UNE, nos pidió el Ministerio de Sanidad e Industria que participáramos y que apoyáramos en el desarrollo de las especificaciones que se hicieron para las mascarillas higiénicas. Son especificaciones, no son normas, son una serie de directrices que pudieran ayudar a la fabricación de estos equipos. Nos pidieron que colaborásemos, por una parte, por nuestra experiencia en el mundo de la normalización y por nuestros conocimientos en el mundo de la normalización de equipos de protección individual. Se elaboraron 3 especificaciones técnicas a nivel nacional, después una última, que se ha elaborado un documento que es simplemente un acuerdo a nivel europeo, un acuerdo que se hace partiendo de las especificaciones que se han desarrollado en los distintos países que en ese momento había en la Unión Europea y que va a servir como base para trabajos de normalización a nivel de CEN. El siguiente paso va a ser una especificación técnica en CEN y a continuación se convertirá en una norma europea. Simplemente pues decirles que hemos estado ahí implicados. Y bien, termino mi presentación. Entiendo que el tiempo ha sido breve. Yo simplemente les he hecho una introducción. Estoy segura que a todos les interesará pues, el saber realmente concretar exactamente en todas esas actuaciones que digo que hemos realizado, pues qué es lo que se ha hecho, qué se ha verificado, cuáles han sido los resultados, qué hemos aprendido de ello, cuáles han sido los problemas. Y para ello, pues les invito a que participen en una jornada que vamos a realizar, el Instituto va a realizar en cooperación con la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. Y en esta jornada se va a entrar directamente en muchísimo más detalle. El punto de partida sería la presentación que les acabo de hacer. Y ahí van a poder conocer a todas esas personas que han estado detrás de todas estas actuaciones, que han estado realizando todo este trabajo. Ellas intentarán entrar en mayor detalle, presentarles no solo los resultados y la problemática que ha habido, sino también intentaremos mostrarles los ensayos críticos que se han realizado detrás de estos equipos. Y creo que puede ser interesante para profundizar, para conocer pues, a ese grupo de personas que han estado ahí dando pues, y continúan dando lo mejor de sí mismos y que muchas veces pues, la presión que existe desde el exterior, que podemos entender, los nervios y la necesidad, pues hace que se endurezca todavía más pues, el trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos acompañen en la jornada del 10 de diciembre y podamos profundizar muchísimo más en todas estas actuaciones.
Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Pilar. Pilar nos ha dibujado el panorama al que, bueno, iba a decir, en el instituto, en la sociedad en general, nos hemos visto inmersos con esta pandemia, en el instituto en particular, lo que hemos vivido nosotros, evidentemente, y en especial pues en el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, evidentemente, por esta inmersión que hemos tenido todos en el mundo de los EPIs, inmersión forzosa, pues la demanda de trabajo ha sido mucho más exigente en cuanto a plazos, fundamentalmente. Entonces, bueno, Pilar nos ha hecho un recorrido por esas aportaciones que desde el centro que ella dirige no podemos decir se han hecho, sino se siguen haciendo para intentar afrontar esta situación con garantías, ¿no? Yo no quiero enrollarme más, vamos a pasar directamente al turno de preguntas que, como les decía al principio, a lo largo de toda la jornada se han ido planteando en el chat de preguntas y respuestas. A lo largo de toda la jornada, la media de participantes, de asistentes a la jornada, ha sido de unos 380 asistentes, con lo cual pueden imaginar ustedes la cantidad de preguntas que nos están llegando. Evidentemente, no vamos a ser capaces de responder todos porque vamos a intentar ajustarnos en la medida de lo posible, más o menos, con una ampliación mínimamente razonable, pero a los tiempos previstos para la jornada. Entonces, vamos a plantear, hemos estado haciendo una selección según han ido entrando, lo que vamos a hacer va a ser contestar a aquellas que en principio entendemos que dan respuesta a más de una, o sea, preguntas que no exactamente la misma, evidentemente, pero que plantean temas que se han ido repitiendo. Entonces, yo voy a plantear, o en general, o cuando van dirigidas, o creemos quién las puede responder, a cada uno de los ponentes algunas de las preguntas. Como digo, responderán a otras que también se han planteado más o menos en la misma línea y decirles que, bueno, tienen abierto el canal de consultas del instituto en la página web para cualquier cosa que se les quede pendiente, que consideren muy interesante tener una respuesta en concreto. Y sin más, empezamos con las preguntas, si les parece. La primera pregunta, que como digo, recoge unas cuantas de las que se han, o su respuesta va a dar respuesta a unas cuantas de las que se han planteado, yo creo que a lo mejor la podría responder Pablo. Vale, Pablo, se nos plantea, si la presencia del SARS-CoV-2 en el ámbito laboral se considera condición de trabajo, ¿el empresario está obligado a dotar a los trabajadores de mascarillas para la prevención del riesgo de exposición? Bueno, efectivamente, como bien dice Olga Sebastián, las preguntas son, además de numerosas, muchas de ellas se solapan, ¿no? En este caso es una pregunta específica sobre la responsabilidad o la obligación, más bien, del empresario en esta materia. Y también voy a tratar de ligarlo con otras muchas que hay, hablando, por ejemplo, de escenarios de exposición, tanto del documento primero que sacó Sanidad como de este último que ha sacado el mismo Ministerio, y específicamente hablando de la vía de los aerosoles como una vía más de contagio de la COVID. Con lo cual voy a intentar responder esta, pero añadiendo alguna cuestión más. Primera cuestión, la obligación de prevenir a los trabajadores en el ámbito laboral del contagio de la COVID, teniendo en cuenta esta base de la que hemos partido, obviamente le corresponde al empresario y también, obviamente, teniendo en cuenta todo lo que he dicho y con todos los matices que vienen dados por la intervención directa, tanto normativamente como desde el punto de vista técnico, de las autoridades fundamentalmente sanitarias y, en concreto, el Ministerio de Sanidad. Segunda cuestión, si de la evaluación de riesgos se deriva que efectivamente hay un riesgo de contagio y la medida que yo tengo que adoptar en concreto y en ese puesto es la utilización de un equipo de protección, ya sea una mascarilla de un tipo o de otro, obviamente, por supuesto que es obligatorio que se disponga de ello y también obligatorio, y ya me voy al artículo 29 de la ley, al margen de toda la normativa que ha ido surgiendo, la utilización del mismo por parte del personal trabajador. Eso que quede claro. Otra cuestión también importante y que tiene que ver con, como les decía, con otra pregunta de los famosos escenarios. Tanto en el documento inicial de Sanidad, en el cual se ponían encima de la mesa diversos escenarios, como este último, donde también se habla de una clasificación cualitativa de las situaciones, en ambos casos, y ya les digo directamente que es así, no se trata de evaluaciones de riesgo, se trata simplemente de orientaciones que nos van a permitir e información que nos va a permitir precisamente evaluar el riesgo.
Con lo cual, yo no me puedo ir como un guiaburros, si permítame la expresión esta tan igual tan ordinaria, de coger y cada situación tratar de enmarcarla en esos escenarios, porque no es así. Se trata de ver precisamente, cogiendo esa información que nos da Sanidad y otra mucha que da organismos como el Instituto propiamente dicho, evaluar el riesgo específico del puesto y en cada caso ir determinando las medidas. Hay algunas que están claras y el personal sanitario, por ejemplo, que está en primera línea y directamente en contacto, no digo ya estrecho, sino físico, con aquellos que tienen o que pueden tener el coronavirus, obviamente las medidas de protección de este personal serán de un tipo que nada tendrá que ver con otra situación donde yo puedo tener 2 trabajadores en un ámbito de una oficina que incluso ni siquiera comparten despacho, ¿no? Entonces, entiéndame que es absolutamente imposible que desde el instituto se pueda tener una receta universal, porque precisamente esa receta tiene que venir siempre, como he dicho en mi intervención y como repito aquí, tamizada por la propia evaluación de riesgos. Como me imagino que habrá más preguntas, aquí lo dejo. Gracias, Olga. Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta que esta yo creo que a lo mejor Fernando puedes responder. Nos plantean, ¿creen que será necesaria la implementación de un número importante de nuevas medidas frente al COVID-19 o más bien la actuación preventiva deberá centrarse en mantenerlas ya implantadas? Bueno, yo me imagino que se refiere a esta pregunta como consecuencia de este informe que he comentado, que pone en evidencia la permanencia del virus mediante los aerosoles. Bueno, pues como perfectamente ha comentado anteriormente Pablo, todas las medidas preventivas y todos los documentos que las distintas entidades en materia de prevención de riesgos laborales estamos publicando se basan precisamente en el conocimiento científico que viene dado principalmente por las autoridades sanitarias. En este sentido, evidentemente, el nuevo conocimiento o evidencias sobre esta cuestión y las medidas que se recomiendan, ¿no?, y que aparecen ahora como una recomendación explícita por parte de las autoridades, pues efectivamente deben ser incorporadas a las ya existentes, incluso estudiar si resultan compatibles y complementarias e incluso si pueden generar riesgos adicionales. Por lo tanto, como respuesta a la pregunta, efectivamente las condiciones de trabajo deben adaptarse en función también de ese conocimiento y esas recomendaciones que en cada momento dicten las autoridades sanitarias. No sé si lo he aclarado, pero bueno, esa es un poco la respuesta según yo he entendido la pregunta. Muchas gracias, Fernando. Voy a plantear ahora una para Pilar, ¿vale? Pilar, hay una persona que nos dice que trabaja en el servicio de prevención de una administración pública y comenta que han analizado documentación de mascarillas de más de 100 empresas, un poco en la línea. En un altísimo porcentaje de los que aportan documentación coinciden en el mismo organismo notificado, ¿vale? Un organismo 2163 de Turquía, y en la gran mayoría suelen presentar certificado de conformidad con el módulo B sin aportar el certificado del módulo C2 o D. En este caso podríamos decir que la documentación es no conforme porque hace falta como EPI la categoría 3 que tenga uno de esos 2 módulos. A ver, tiene razón en que es un equipo de categoría 3, tiene que pasar por una parte, tiene que pasar por el procedimiento de evaluación de la conformidad, que es el examen UE de tipo, y por otro tiene que tener un control de la producción a través del módulo C2 o D. Ellos lo que tienen que hacer es pedirle, que es obligatorio, el fabricante tiene que suministrar el equipo con la declaración de conformidad, y en esa declaración de conformidad, que es obligatoria, el fabricante va a decir que su equipo cumple con el reglamento, va a hacer referencia a que tiene un examen UE de tipo realizado por un organismo notificado y un control de la producción realizado por el mismo o por otro. Lo obligatorio es que se presente la declaración de conformidad por parte del fabricante. Si le han dado además el certificado UE de tipo, en ese certificado UE de tipo debe aparecer que ese certificado, la advertencia de que al ser un equipo de categoría 3, ese certificado únicamente es válido si va acompañado del control mediante el módulo C2 o D.
Si se lo piden, en general, si lo tienen hecho, lo van a entregar, pero lo que es obligatorio para el fabricante siempre es dar la declaración de conformidad y ahí tiene que aparecer reflejado que lo ha hecho y con quién lo ha hecho, ¿vale? Espero que esto le responda y de todas formas, pues si no, pues que pueden insistir después y les contestaremos. Muchas gracias, Pilar. Pablo, otra que te planteo que creo que puedes responder tú. Dice, en el ámbito de sectores que no son, por ejemplo, del ámbito sociosanitario, de emergencias o de atención al público, ¿por qué la situación del COVID indica que se considera condición de trabajo y el virus un agente biológico? Es un poco más larga, si quieres te lo leo o si tienes suficiente con la pregunta. Bien, efectivamente entiendo que la pregunta está referida al Real Decreto 664 del 97 sobre agentes biológicos. Y a la guía técnica. Vale, y a la guía técnica, efectivamente. Entonces, simplemente volver a aclarar, por si acaso es verdad que he hablado muy rápido, volver a aclarar que el hecho de que no se aplique, por no estar en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, el Real Decreto citado no significa que yo no tenga que proteger a esos trabajadores, sea la actividad que sea. Es decir, el hecho de que una actividad fuera del ámbito sanitario, sociosanitario o cualquiera de las que están contempladas en este Real Decreto, exista una probabilidad de contagio por la COVID y por lo tanto automáticamente yo tenga que prevenir ese riesgo, bueno, pues dejo de aplicar ese Real Decreto porque efectivamente no se aplica y eso es absolutamente claro, pero empiezo a aplicar el resto de la batería, no solamente, repito, normativa, sino técnica, es decir, la propia ley de prevención en primera instancia y obviamente el resto de reglamentos, teniendo en cuenta que algunas de las medidas que el propio Real Decreto frente a agentes biológicos dispone en la parte dispositiva son de directa aplicación a cualquier actividad, aunque el propio Real Decreto, desde el punto de vista normativo, no se aplique. Espero que quede claro, pero lo mismo, igual que mis compañeros, como son muchas las preguntas, aquí lo dejo. Gracias. Vale, pues una para Fernando muy concreta y muy específica, ¿vale? Que dice, por favor, ¿podrías repetir las condiciones termohigrométricas recomendables en los puestos de trabajo para minimizar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2? ¿Vale? Como quiero repetir lo que comentaba antes, ¿vale? Que con estas respuestas estamos englobando respuestas a muchas otras preguntas que más o menos van en la misma línea. Fernando, cuando quieras. Gracias, Olga. Bueno, yo sí he mencionado algunas medidas que vienen como recomendaciones en este documento que he citado, publicado muy recientemente por el Ministerio de Sanidad sobre exposición al coronavirus por medio de los aerosoles. Entonces, bueno, en concreto he mencionado 3 condiciones de carácter ambiental que vienen incluidas como recomendaciones en el documento. La primera de ellas se refiere a la ventilación, en la que se recomienda una ventilación que promueva siempre la renovación del aire en una tasa de 12,5 litros por segundo y persona y también una humedad relativa de 40-60%. Estas recomendaciones están orientadas fundamentalmente a reducir la presencia del virus en el ambiente en forma de aerosol, ¿no? O contenido en un aerosol. Y en segundo lugar, hay una recomendación también que he citado relativa a la viabilidad del virus. Recomienda el documento que la temperatura ambiental sea por encima de 21 grados centígrados, si no recuerdo mal, con objeto de reducir la, como digo, viabilidad del virus. En cualquier caso, yo lo que recomiendo es que se lean este documento. Nosotros mismos desde el instituto tendremos que leerlo despacio y plantear de algún modo emitir recomendaciones en el ámbito concreto laboral, ¿no? Y ya con este tipo de recomendaciones, pues uno con la pregunta anterior, ¿no? Y mediante la evaluación de riesgos laborales, pues plantear las medidas preventivas técnicas u organizativas necesarias en relación con las condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Muchas gracias, Fernando. Pablo, una última para ti, luego haremos otra para Pilar y con esto terminaremos porque si no, eso no acabaríamos. Muchas gracias, agradecerles de verdad la participación y el interés. Pablo, hay una pregunta que dice, con el nuevo documento técnico del Ministerio de Sanidad de evaluación de la transmisión del SARS-CoV,
¿La empresa debe de realizar esa evaluación de aerosoles en el entorno laboral por medio de su servicio de prevención? Pues bien, efectivamente es otra vez incidir un poco en el momento en el que esta cuestión, que repito, viene del ámbito de la salud pública, aparece en el ámbito laboral, al menos hasta hoy, salvo que no salga algo nuevo, realmente el asesor que está directamente relacionado con la prevención de riesgos, ya sea este o cualquier otro, es el servicio de prevención, entendiendo como tal cualquiera de las modalidades que ustedes conocen igual o mejor que yo, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, en esta y otras circunstancias, es el servicio de prevención el que tiene que asesorar al empresario en esta materia. Obviamente, y en relación un poco también con lo que decía mi compañero Fernando, si estamos hablando, por ejemplo, de aerosoles, mucho tendrá que decir y ver aquella parte de la empresa que esté relacionada con el mantenimiento de las instalaciones, fundamentalmente de climatización, con lo cual, como siempre, pero no aquí, sino en cualquier otro riesgo, el servicio de prevención asesora, pero obviamente el empresario es realmente el responsable de coordinar este servicio de prevención con el resto de departamentos que puedan estar afectados, que de hecho los hay, y de forma muy directa y dar una respuesta eficaz, que al final es para lo que estamos, a la prevención y protección del trabajador. Muchas gracias, Pablo. Y como decía, vamos a acabar ya el turno de preguntas con una última, en este caso para Pilar. Pilar nos plantean, dicen, si finalmente una mascarilla higiénica y una quirúrgica se consideran como EPI en entorno laboral, ¿no contraviene que la certificación que regula su fabricación pueda no cumplir con la legislación que debería cumplir un producto con categoría de EPI, como por ejemplo con las FFP? ¿Cambiará esto algo a nivel de validación de esas mascarillas por parte de las empresas? La culpa de esta pregunta, ha habido muchas como esta, la tiene Pablo, por haber introducido. Entonces, a ver, lo que Pablo ha comentado, vamos a intentar dejarlo por escrito y estamos trabajando en ello y esperamos terminarlo pronto, porque es un tema complicado y hay un tema que hay que afinar mucho en las palabras, ¿no? Entonces, él lo ha comentado rápido y yo entiendo, hay muchas preguntas que van un poco en esta línea. Pablo ha insistido en el tema de que hemos hablado del ámbito de la comercialización y el ámbito del uso. Cuando hablamos del ámbito de la comercialización, cada uno de los 3 tipos de mascarillas obedece una legislación distinta. Es decir, lo que es un EPI, la mascarilla autofiltrante, le va a aplicar el reglamento y es lo que todos tenemos en la cabeza como EPI. Vamos a tener una mascarilla quirúrgica que es un producto sanitario y tendrá que cumplir con la legislación de productos sanitarios, y vamos a tener una mascarilla higiénica que va a cumplir con la legislación general de seguridad del producto. En el ámbito de la comercialización, cada una de ellas va por su camino. Va por su camino porque el objetivo y el fin previsto es diferente. Y todo esto vamos a intentar reflejarlo de una manera clara. Entonces, cuando nos movemos, nos vamos ahora al ámbito laboral y en ese marco que ha definido Pablo claramente y siempre partiendo de la evaluación de riesgos en la que vamos a determinar cuál es la situación que tenemos en cada caso, vamos a poder establecer la necesidad de usar unas u otras, teniendo en cuenta en cada caso cuál es el fin previsto. Lo que al uso todo el mundo conocemos y le hemos llamado medios de protección, que no equipos de protección individual, un poco por establecer esa diferencia. El equipo de protección individual, la mascarilla FFP2, que va a proporcionar una protección respiratoria, es algo que yo me expongo al riesgo y me va a proteger a mí. En el momento que nos metemos en el contexto específico de la pandemia, y con el objetivo de disminuir la transmisión de la enfermedad y la infección cuando yo voy al centro de trabajo, estamos hablando de que vamos teniendo en cuenta la evaluación de riesgos, que cada uno tendremos unas circunstancias distintas, teniendo en cuenta que hay un montón de medidas que ha definido muy claramente Fernando que hay que aplicar sí o sí. Como complemento, vamos a utilizar una mascarilla que va a buscar la protección de la colectividad, porque vamos a hacer un uso comunitario de esa mascarilla y así nos lo establece Sanidad. Donde yo voy a conseguir proteger mi entorno, proteger al otro porque yo la llevo y evidentemente cuando yo la llevo estoy poniendo una barrera y un cierto grado de protección yo consigo. Entonces tengo ese medio de protección que dentro de mi ley de prevención de riesgos laborales es una herramienta más de medidas de protección personal. Pero no es el EPI en el concepto que tenemos de la mascarilla FFP2. Es un poco complicado, yo lo entiendo, pero
tenemos un poco que hacer ahí un cambio teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la pandemia y cómo nos llevamos esta pandemia al ámbito laboral. Esperemos que el documento seamos claros y que de esta manera ayude. Con lo cual, a mí, si en mi centro de trabajo han decidido que yo, después de la evaluación de riesgo y todas las medidas que de ella se derivan, yo puedo llevar una mascarilla higiénica, pues me darán esa mascarilla higiénica como un medio de protección, que como digo va a ser simultáneamente proteger a la colectividad, a mis compañeros y a mí. Va a funcionar cuando lo llevemos todos. Aunque también, aunque no lo lleven los demás, yo algo siempre estaré ahí protegiéndome. Pero la idea es que lo llevemos todos puestos. Ahora bien, por el hecho de que a mí me lo hayan dado en mi trabajo, no puedo decir, pues yo quiero mascarilla higiénica certificada como EPI. No, en base al reglamento. Tendrá que cumplir con la legislación de seguridad general del producto. Algunas de las preguntas también han empezado a hablar de homologación. Y aquí me gustaría insistir, homologación de EPIs no existe. Estamos certificando EPIs. Homologación de mascarillas quirúrgicas no existe. La mascarilla quirúrgica, en base a su legislación, se autocertifica. Y homologación de mascarillas higiénicas no existe. Cumple con la legislación general de seguridad del producto, que establece unos requisitos para el fabricante, y luego hay especificaciones técnicas que son voluntarias, el cumplirlas o no cumplirlas. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya está. Nada, muy bien, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos, a los ponentes, por supuesto, y a los participantes, por supuestísimo, a los asistentes. El índice de participación de asistencia, como les digo, ha sido, vamos, nosotros estamos muy contentos con la cantidad de gente a la que hemos podido llegar a través de esta vía. Hay, de hecho, algún comentario en el chat que nos invita a seguir realizando, y evidentemente lo haremos, jornadas de este tipo desde el instituto, porque es verdad que bueno, la pandemia nos ha obligado a todos a buscar otras formas de trabajo y bueno, alguna cosa buena trae, ¿no? Y yo creo que esto es una buena plataforma, un buen medio para llegar a donde nosotros queremos. Insistirles que en la página web, supongo que lo conocerán, pero que hay un montón de documentación que les puede ser de utilidad, ¿vale? Y que seguiremos publicando documentos, como decía el director al principio, fuera de la pandemia, pero también relacionado con este riesgo que parece con el que vamos a estar conviviendo todavía durante una buena temporada. Entonces seguiremos publicando documentos. Y ya para terminar, un par de anotaciones. Hay varias preguntas sobre si se va a colgar la jornada. La jornada se está grabando, se colgará en YouTube, en el canal de YouTube del Instituto, y se colgará en la página web también, en las noticias del Instituto, ¿vale? Y otra ya más todavía de logística, que si va a haber certificados, pueden mandar un correo solicitando el certificado de asistencia a la jornada a jornadas@ y todo la Instituto Nacional de Seguridad @ins.mites.gov.es. El correo del instituto, ahora el correo institucional es un poco complicado, pero bueno, son las siglas del instituto, .mites.gov.es. ¿Vale? Y yo creo que nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias y esperamos que les haya sido de utilidad. Buen día. Buenos días.